Hola, bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. Este es nuestro primer programa después de las elecciones del 27 de octubre y vamos a dividirlo en dos partes. Por un lado, vamos a debatir el tema más mencionado por los candidatos en este programa, el tema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Y en la segunda parte vamos a entrevistar a la candidata más votada de la ciudad, la senadora electa Gabriela Michetti. Comenzamos con el debate de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Paula Oliveto Lago es legisladora electa por UNEM, auditora general de la Ciudad de Buenos Aires y coordinadora de los equipos técnicos de Elisa Carrió. Felicitaciones. Marcelo Ramal es legislador electo por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, es dirigente del Partido Obrero y economista. Es profesor de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y Quilmes. Y José Luis Acevedo es legislador del PRO desde 2011. Fue subsecretario de Desarrollo Social de la ciudad y director general de Discapacidad en 2007. Estamos con nuestros tres invitados. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Decíamos al comienzo del programa que el tema más mencionado por los candidatos que pasaron por Proyecto Legislatura en estas semanas, estos programas previos a la elección del domingo anterior, fue el tema de la vivienda y el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Y nos parecía que la mejor manera de arrancar este ciclo postelectoral era, bueno, empecemos a discutir las ideas concretas que aparecieron en el programa, más allá de si se ponen o no de acuerdo, sino para iniciar un debate aquí en Proyecto Legislatura. Con el tema de la vivienda nos parecía que el primer punto era ponerse de acuerdo acerca del diagnóstico. Parecía que, de hecho, entre los proyectos que habían circulado por el programa, no era el mismo diagnóstico de todos los candidatos. Así que me parecía que es la mejor manera de arrancar. Si querés, Paula Oliveto, la única mujer que hay acá, así que le damos paso a ella. Cuando hablamos de déficit habitacional, ¿de qué estamos hablando? Vamos a ubicarnos presupuestariamente, porque para definir una política pública tenemos que saber qué fondos hay para poderla desarrollar. Entonces, si uno advierte cómo es la ejecución presupuestaria en lo que va del año, en lo que tiene que ver con el Instituto de la Vivienda, estamos viendo que hay subejecución en partidas de vivienda. Cuando uno analiza el presupuesto elevado 2014, podemos advertir que entre lo que es el presupuesto original que tiene que ver, que acompaña este presupuesto, contra lo que era el crédito vigente, advertimos que hay 24% menos de fondos destinados al Instituto de la Vivienda. Entonces, primero lo que hay que establecer es cuántos recursos se van a destinar para poder llevar adelante una política de vivienda eficiente y que llegue a los vecinos. Y después trabajar mucho en tres aspectos. Uno que tiene que ver con la línea del crédito del Banco Ciudad, porque el Banco Ciudad es un banco público que tiene que fomentar el crédito a la vivienda, aquellos que cuentan con ingresos, trabajar muy fuerte en el IBC para que pueda llegar también a las viviendas a la gente que lo necesita y con una calidad constructiva importante. Trabajar con la CUMAR para poder llevar adelante el tema de las viviendas con la cuenca del Riachuelo y bueno, y el tema de la urbanización de villas, y que yo quiero hacer un reconocimiento a Rocío Sánchez Sandía, una legisladora de mi partido que ha trabajado muchísimo el tema de vivienda y bueno, y ahí estaremos. La verdad que no hay partidos políticos cuando se discute una política social. Hay compromiso con la ciudadanía que nos acompañó a todos y bueno, y mejorar la calidad de vida. Marcelo Ramal. Bueno, hay una crisis habitacional que excede incluso el marco de la ciudad y que tiene que ver con que, al menos en los últimos 10 años, la polarización social en la Argentina ha llevado a que, mientras que por un lado hay un desarrollo constructivo que está fuertemente vinculado a la especulación inmobiliaria. Es decir, en las grandes ciudades se construye y se ponen en pie y se compran departamentos como quien tiene un título público, una acción. Por este motivo, en la ciudad de Buenos Aires, pero en todas las grandes ciudades, ha aumentado el número de viviendas desocupadas. Bueno, este desarrollo especulativo en la ciudad y en las grandes ciudades del país ha dado lugar, ¿no es cierto?, a viviendas ociosas, no resolvió 1 metro cuadrado
del déficit habitacional de las otras familias, de las que necesitan vivienda, con el agravante de que se elevó el precio del suelo, el precio del metro cuadrado, volviendo inclusive más inaccesible todavía el acceso al techo. Entonces, acá tenemos, digamos, este cuadro, digamos, que tiene que ver indudablemente con, beneficios económicos extraordinarios de grupos empresarios, exportadores que lo han volcado al desarrollo inmobiliario en la ciudad, agravando los antagonismos sociales. Ahora, al mismo tiempo, el Estado, los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, lejos de contrarrestar esta tendencia, la agravaron. ¿De qué manera? Bueno, estimulando la venta de tierras públicas, facilitando el uso del suelo público de la ciudad, no para la vivienda social, sino para estos operativos inmobiliarios. La banca del Frente Izquierda va a trabajar fuertemente en debatir, en primer lugar, el uso del suelo en la ciudad, en segundo lugar, el uso del ahorro social en la ciudad, que también, coincido, está fuertemente concentrado en el Banco Ciudad. Y en tercer lugar, y esta es otra variante de la cuestión de la vivienda, está el punto del salario, porque una población precarizada, sin estabilidad laboral y con salarios que en promedio cubren la mitad de la canasta familiar, tiene graves posibilidades del acceso a la vivienda. Hay demasiados temas que introdujo Ramal y también Oliveto, así que a Acevedo le toca empezar a responder un poco las críticas sobre lo que no se hace y también plantear lo que pretenden o que están haciendo en este momento. No, lo más importante, más allá de las críticas, es cómo podemos llegar en puntos en común para solucionar lo que más duele, que son los que menos tienen. Es verdad, nosotros en el IBC pusimos menos presupuesto, pero porque tiene una lógica. Teníamos 900 millones de pesos y pasamos a tener un presupuesto aproximado a los 700. IBC, para que todo el mundo conozca, es el Instituto de la Vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, como tenemos una política clara con respecto a esto, la Secretaría de Hábitat pasó de 87 millones de pesos a 150 casi. Al mismo tiempo, la Corporación del Sur pasó de 45 millones a 150 y la UGIS pasó de 150 millones a 200 millones. ¿Cuál es la lógica? Nosotros entendemos que el IBC tiene que dar viviendas a aquellos que no tienen nada, que no pueden pagar, los que más dolor sienten en la Ciudad de Buenos Aires. Después todo lo demás está para el concepto de urbanización de villas. Nosotros tenemos una clara política de urbanización de villas. Sabemos que las villas de la ciudad no se van a erradicar y queremos nosotros tener la lógica de que se constituyan en un barrio más de la Ciudad de Buenos Aires, un barrio obrero, con características propias, pero con inclusión social, un barrio con pertenencia, donde la comunidad se organice. Y aquellos que puedan pagar una cuota, que saquen un crédito dentro del Banco Ciudad. Por eso el Banco Ciudad le hemos puesto una inyección de 1.000 millones de pesos para que puedan acceder muchísimas familias, muchísimos chicos a su primera vivienda. Y aparte pusimos 200 millones de pesos más, producto de las ventas de edificios del IBC, a su primera vivienda también, que corresponde al IBC. Entonces nosotros hicimos tres patas importantes. Una, para aquellos que no tienen nada, que le tiene que dar respuesta al IBC. El IBC no tiene que dar más respuestas a un empleado municipal que iba con su recibo de sueldo y porque era amigo de un delegado le terminan dando una vivienda dentro del IBC. Nosotros queremos terminar con eso. Por lo tanto, el IBC le tiene que dar al que no tiene nada. El Banco Ciudad le tiene que dar a aquel que es un albañil y paga su monotributo. A él, con la dignidad que le da su trabajo, le tiene que dar una vivienda y le tiene que acceder a un crédito. O salir de garante para que tenga un alquiler digno. No vivir en un conventillo, un alquiler digno. Y para el que está dentro de la villa, nosotros creemos perfectamente la erradicación de la villa, pero con urbanización social. Que cada uno construya dentro de su propio terreno. Lo más enigmático, tenemos el programa más grande, constituye la Villa 31. Nosotros tenemos un programa buenísimo de urbanización social a partir de un acuerdo que hicimos con la Universidad de Arquitectura. ¿Y saben qué pasó? El gobierno nacional nunca negó la transferencia de los terrenos, entonces jamás pudimos darle las escrituras. Entonces fue imposible llevar adelante un proyecto. También nos encontramos nosotros con edificios que se fueron entregados hace 30 años
y por parte del clientelismo político que tenía el IBC y gobiernos anteriores, nunca le habían entregado sus escrituras. ¿Saben para qué? Para tenerlos de rehenes. No hay nada más corrupto que tener rehén a un pobre diciéndole, si vos no sos parte mía, yo no te entrego nunca la escritura y yo te puedo echar cuando quieras. Y nos encontramos con viviendas derruidas. Tuvimos que hacer una emergencia enorme de infraestructura y actualmente generamos un programa dentro del IBC con estos fondos para dar dignidad a 15.000 familias, que son 15.000 viviendas, que no tenían agua, no tenían gas, no funcionaban los ascensores, no funcionaba la infraestructura. O sea, tenemos nosotros un proyecto que en estos 6 años lo estamos llevando adelante. Y es más, el Banco Ciudad entregó la mayor cantidad de créditos en los últimos 30 años de la historia. 31.000 créditos hipotecarios fueron entregados dentro del Banco Ciudad. Varias cosas, algunas que responden al tema presupuestario. ¿Satisface la respuesta o la propuesta por lo menos? No. A ver, a mí lo que me preocupa cuando se dice que viviendas va a realizarla la Corporación del Sur es el sistema de transparencia de la Corporación del Sur, porque hacer una sociedad está por fuera de lo que es la administración financiera del Estado, que es la Ley 70. Por tanto, todo lo que tiene que ver con el control presupuestario, con la política de las licitaciones, es muy débil en lo que tiene que ver con la eficacia y la eficiencia de los controles internos. Pero eso se puede trabajar, creo que lo que hay que proponer es que la Corporación del Sur se deje de manejar como una sociedad y empiece a ser parte de lo que es el sector público del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Independientemente de eso, yo creo que hay que diferenciar, cuando se habla de créditos hipotecarios, de soluciones habitacionales y de acceso a la vivienda. Porque si una política pública fuera tan efectiva, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires no sentirían que la vivienda está muy lejos de sus posibilidades. Entonces, yo no quiero hacer solamente crítica, sino creo que nosotros tenemos que trabajar en dar soluciones. Ahora, las soluciones tienen que ser dentro del marco de lo posible y dentro del marco de de la responsabilidad que quien administra la cosa pública. Igual me preocupa el tema de la corporación, de lo que vos estás indicando. Me parece que se puede trabajar para modificar esto de la Corporación del Sur. Y también quiero hablar de la calidad constructiva, porque uno dice entrega de viviendas. Bueno, ¿en qué situación esas viviendas son entregadas? Eso es un punto también a discutir. Y otro punto a discutir es qué pasó con la Corporación del Sur, qué pasó en el rol de control con respecto a las viviendas desarrolladas por Sueños Compartidos. El programa de las madres, que todavía Sueños están a mitad Compartidos que todavía no fueron entregados a la gente que lo necesita. Y comparto con vos el diagnóstico que tiene que ver con que los punteros muchas veces utilizan la cosa pública para hacer política. Eso es nefasto, es repudiable y ahí nos vamos a encontrar juntos denunciando en la justicia, con nombre y apellido, quiénes son esas personas. Nos queda un minutito antes de cerrar este bloque, Ramal, para responderle a SB, después volvemos y seguimos con... Hay demasiados temas abiertos, no sé si vamos a llegar a tratar todo lo que nos habíamos propuesto para hoy, pero al menos estamos iniciando la discusión. No, una sola cuestión. Comparto este punto de vista sobre la Corporación del Sur como un modelo de caja autárquica o paralela al presupuesto de la ciudad. Es algo que hemos denunciado muchas veces desde el Partido Obrero, del Frente de Izquierda, pero quiero advertir lo siguiente: el modelo de negocios de la Corporación del Sur es el mismo de la Corporación Puerto Madero. Es decir, con hacer un pool de tierras para una enajenación y prosperar en proyectos privados. Incluir la política de la urbanización de villas dentro de ese conjunto, no creo bajo ningún punto de vista que aspire al arraigo de esa población en la ciudad. Ojo, se habló de rehenes, de tener rehenes de la población. También es tener de rehén de la población, darle a alguien un título de propiedad precario, no urbanizar la villa y venir dentro de 5 años a comprarle ese título de propiedad para que esa familia se vaya a vivir a 40 kilómetros de la capital. Ojo, porque erradicar villas en base a otorgar un título de propiedad precario, dejar a la gente en el abandono
y luego erradicarla sutilmente con un resarcimiento encubierto, eso nada tiene que ver con el arraigo de la población en la ciudad. Comparto. Breve, ahora seguimos en el próximo bloque, si les parece. Hacemos una primera pausa en Proyecto Legislatura y seguimos discutiendo con los legisladores de la ciudad sobre la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. La receta es simple. Invitados famosos cocinan con Chantal Abad y aceptan el desafío de probar un ingrediente desconocido. Me encanta ver lo que como. Muero por encontrarme a Pacharo en el súper. ¿Pasarán la prueba? Comete, yacaré y cerrá el piquito. Anímate vos también a descubrir si... ¿sabes a qué sabe? Martes a las 21 en Ciudad Abierta. Minorías urbanas, el circuito under, un sonido diferente. Personas que todavía sienten la música por el simple y bastardeado amor al arte. Este programa te invita a conocer la vida de quienes anhelan convertir su propia canción en una que sepamos todos. Conducido por Ricardo Balado. Martes a las 21:30 en Ciudad Abierta. Seguimos en Proyecto Legislatura dialogando con legisladores y legisladores electos de la ciudad sobre la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Quedaron varias cosas del bloque anterior. Uno de los que se mencionó es, por un lado, los créditos hipotecarios para llegar a una primera vivienda, pero por otro lado también la situación de los alquileres. Hoy es muy difícil lograr alquilar en la ciudad de Buenos Aires en situaciones, digamos, una vivienda digna, incluso para la clase media. ¿Es posible regular los alquileres? En la Argentina no hay ley de alquileres desde el año 66, digamos, una deuda pendiente desde hace muchos años. ¿Es posible regular el mercado de los alquileres? Yo creo que sí, pero antes quería comentar algo que había quedado pendiente de Maceo Ramal. Yo comparto lo que habías dicho vos con el tema de urbanización social, ¿no? Sería terrible entregarle el terreno solo pelado con una casilla hecha de chapa. O sea, y que cualquiera verdaderamente a los 3 años va y se lo compra por 2 monedas y después es un proceso de erradicación. Nosotros queremos erradicar, queremos que las villas se constituyan en un barrio más. Entonces, cuando vos entregas el terreno, tenés que entregar con veredas, con calles, con los lugares húmedos. Es responsabilidad indelegable del Estado darle el baño y la cocina con dignidad y que el resto de la vivienda se lo vaya construyendo. Entonces eso sí da un valor agregado. Cuando la persona es propietaria, tiene su vereda, tiene su calle, eso pasa automáticamente a ser un barrio más de la ciudad. Y sabemos que ese impulso permite que la persona inclusive empiece a pensar otra idea de vida. Entonces eso comparto plenamente. Nosotros estamos lejos, absolutamente lejos de tener este concepto de tirarle el título por la cabeza de propiedad para pasar a los 3 años un privado que se los compre. O sea, esto queda, te quería aclarar por las dudas que queda alguna sospecha, no compartimos eso. Nosotros siempre nos preocupamos, este gobierno fue uno de los gobiernos de la ciudad que más se preocupó por la pobreza. Lo digo porque yo estuve en desarrollo social trabajando y nunca tuve parte del jefe de gobierno ningún impedimento cuando le pedía recursos para solucionar la vida de aquellos que menos tienen. Con respecto a los alquileres, tiene que haber un proceso de regulación, pero la verdad que hay un problema de parte del gobierno nacional que le mete todo el día la mano en el bolsillo a los trabajadores a partir de la inflación. Cuando vos tenés un 25% de inflación, no hay sueldo que alcance para pagar un alquiler, porque tampoco vos podés impedir que el propietario no quiera subir justamente el alquiler de su propiedad cuando vos no podés congelárselo. Cuando tenés una inflación que va en un año, hiciste un contrato de alquiler y algo que se lo alquilaste a uno, después vale 0,50. Entonces también, en una sociedad que vos querés inclusiva, tenés que ponerte siempre los dos lados del mostrador y ver cómo haces para solucionar la vida de los dos, ¿no? Sin una cuestión especulativa. Igualmente creo que
Si tenemos coherencia, si tenemos prudencia, si podemos instalar un diálogo, en la legislatura podemos sacar algo que regule. Habla de los dos lados del mostrador. No, ocurre lo siguiente, el problema de los alquileres es una consecuencia de esta cuestión que señalamos antes, el progreso de la especulación inmobiliaria, y sobre esta base la existencia de una renta por la construcción y por la compra o alquileres de vivienda que es absolutamente extraordinaria. Ahora, acá hay varias cuestiones y yo ya me quisiera referir a las propuestas, porque creo que entramos nosotros en el terreno de las propuestas. Primero, esa renta tiene que ser capturada. Nosotros somos partidarios de aplicar un impuesto fuertemente progresivo a la vivienda ociosa, que aumente en la medida que hay capitales inmobiliarios con un número importante de viviendas ociosas, lo cual inmediatamente abatiría, ¿no es cierto?, el valor de la vivienda y el valor de los alquileres. A cualquier propietario que tenga una vivienda que no está ocupada, que no la alquile. No, cualquier fuerte. Me refiero que... comenzar con grandes compañías primero. Por supuesto. Hay personas que tienen un departamento que alquilan y eso constituye a lo mejor su único ingreso. Claro. Entonces, esas cuestiones hay que verlas con cuidado. ¿Y es posible...? Estamos hablando nosotros del gran capital inmobiliario. Sí, por supuesto. Ahora, después hay una segunda cuestión... Leyes nacionales, por encima de la ciudad. Por eso, una segunda cuestión que tiene que ver con lo siguiente. El problema del suelo en la ciudad. Y el problema en el país. El problema del suelo. Nosotros tenemos una gran anomalía. El suelo es un patrimonio social, un patrimonio público. Nadie lo fabricó. Es como el aire, pero en la ciudad tenemos un agudo proceso de privatización del suelo. Incluso se va a agravar en estos días si esta legislatura saliente vota un conjunto de leyes que a nuestro juicio son muy negativas, no podemos ahora entrar en eso. Nosotros somos partidarios, y lo vamos a llevar a la legislatura, de que las zonas, los suelos, los terrenos ociosos de la ciudad de carácter público sean declaradas áreas reservadas, protegidas de toda forma de especulación inmobiliaria y que esas zonas sean asignadas a vivienda social, espacios verdes públicos, centros culturales, construcciones de carácter público. A partir de allí queda cuestionado por completo estas cajas paralelas que señalaba Paula. Somos partidarios de disolver las corporaciones autárquicas de la ciudad, Corporación del Sur, Corporación Puerto Madero, y consolidar un presupuesto único de la ciudad que, sometido a una deliberación democrática, tiene que aportar poderosos recursos para el desarrollo de la vivienda social en la ciudad. Tercera cuestión, el debate sobre el Banco Ciudad y su orientación, y por lo tanto su directorio. Somos partidarios de que el Banco Ciudad tenga directores electos por el voto popular, y esto dé la posibilidad a que organizaciones que se movilizan por el techo, por la vivienda o de los propios sindicatos puedan expresarse y puedan orientar el crédito del banco en un sentido muy claro. Bueno, son algunas iniciativas que vamos a llevar a la legislatura. Bueno, me parece que el objetivo de todos es que el acceso a la vivienda sea mucho más fácil y mucho más inclusivo, y donde todos tengamos igualdad de oportunidades. Entonces me parece que, y eso es un mandato constitucional, y nosotros que vamos a jurar por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, lo vamos a tener que llevar adelante en cada una de nuestras bancas. Tengo muchas diferencias respecto a cómo desarrolla el gobierno nacional sus distintos planes de gobierno. Entiendo que la ciudad ha sido discriminada en el reparto de lo que son los fondos en vivienda de los distintos planes nacionales, pero me parece que la ciudad tiene un presupuesto importante que debería estar orientado a poder darle respuesta a sus ciudadanos en algo tan sensible como es la vivienda, y proponer que estudiemos todos la cuestión de Medellín, el desarrollo de Medellín, porque la idea no es tener guetos, sino es integrar a la ciudad, tener los mejores colegios, las mejores bibliotecas, los mejores clubes, las mejores actividades, para que el que está en el barrio pueda mandar a su hijo a una escuela dentro de un barrio que se está desarrollando. Estudiemos Medellín, si tenemos coincidencias en eso,
va a ser muy importante desarrollarlo para la igualdad de derechos en esta ciudad. Así es. Digamos, hay varias, aparte de algunos son reproches y otras son propuestas, digamos, es posible, Ramal planteaba obviamente una mirada donde el Estado avanza de una manera especial sobre la tierra y también cuestionando algunos de los proyectos que se debaten actualmente en la legislatura. ¿Hasta dónde, digamos, se puede regular desde la Ciudad de Buenos Aires el mercado de tierras? Y está regulado el mercado de tierras, está específico, hay tierras que son públicas y tierras que son privadas. Y la realidad es que la Ciudad de Buenos Aires cada vez tiene menos tierras para edificar. Esa es una realidad. Entre los espacios verdes y lo que queda, cada vez el valor del suelo es más caro y eso tiene mucha incidencia en el costo final de la propiedad. Entonces, es como que todas las ciudades del mundo, nosotros no lo insistimos, pero tienden a empezar a construir fuera de las ciudades, porque no dan para abasto. O sea, a ver, vos caminas por barrios, no sé, Flores, Belgrano, Núñez, Liniers, y cada vez quedan menos baldíos. Yo me acuerdo cuando era chico, jugaba al fútbol en potreros, y ya decir un potrero, a mi hijo no entiende lo que es porque no hay más potreros, porque hoy ese lugar está ocupado por un edificio, está ocupado por una casa. Entonces, al haber menos terreno, el valor del terreno aumenta ostensiblemente. Pero igual, yo creo que el concepto, el déficit de vivienda tiene que ver también, es un síntoma. Es un síntoma de una falta absoluta de política dirigida a los sectores más vulnerables en estos últimos 30 años. Nosotros en el año hoy que se recuerdan 30 años de democracia, en estos días se recuerda 30 años de democracia, partimos del año 1983, cuando se hizo cargo el doctor Alfonsín, de un 19% de pobreza e indigencia, y hoy contamos con casi un 31%. O sea, ¿qué hicimos mal los argentinos para que 3 de cada 10 argentinos sean pobres? Tenemos que implementar una política de educación muy fuerte, tenemos un déficit muy grande con el concepto de educación. Lo único que puede sacar a la gente de la pobreza es la educación orientada hacia el trabajo, y ahí tenemos que apuntar, y el gobierno de la ciudad ha trabajado muy fuerte en este concepto a partir de lo que se llama el FIT, que es la formación e inclusión para el trabajo, donde transitan aproximadamente 60.000 personas por año para que aprendan oficios, y el 50% de esas personas logran conseguir mejorar su empleo o conseguir un primer empleo, el 50%. Sí, Ramal planteaba al principio, un tema vinculado al trabajo. Exactamente. Está detrás del problema de la vivienda. Yo creo que tenemos coincidencia en eso. Yo con varios diputados de la oposición estamos trabajando proyectos dirigidos a esto. Es una preocupación general. Yo no puedo tolerar de pensar una Argentina, en serio, de cada 10 argentinos, 3 son pobres. Algo hicimos mal. Nos tenemos que hacer cargo de esto. Y yo creo que la agenda del futuro, la agenda que se viene, es más, la agenda de hoy va dirigida a la pobreza. Tenemos que trabajar fuertemente eso. Y el déficit habitacional es un resultante tanto como la droga, como la falta de seguridad, como la desnutrición, el abandono escolar, la falta de terminalidad educativa, el problema que tienen con la desnutrición, la falta de políticas de salud dirigidas a todos estos sectores. O sea, nos queda muchísimo para trabajar. Así que, de mi parte, que yo ya estoy en la legislatura, la verdad, les puedo decir nada más que bienvenidos. Y ojalá esta forma de hablar que tenemos se pueda constituir en algo lógico y permanente dentro de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Había un tema puntual que había planteado Ramal, ahora volvemos, que era, digamos, por ejemplo, el tema de aquellos que hoy reclaman vivienda, por ejemplo, poder dirigir políticas públicas desde el Banco Ciudad. ¿Eso es posible? Es que en el Banco Ciudad está dando respuestas a aquellos que no tienen viviendas. O sea, existe todo un sistema en el cual se anotan por puntaje, el IBC lo lleva adelante, todos los meses tienen que presentar el grupo familiar, antecedentes, y se hace un ranking de puntaje y con eso acceden a su primer crédito. Si no le avisan en forma personal, le avisan vía mail y estamos entregando permanentemente. Son lo que yo decía, los 200 millones de pesos que tenemos para crédito, más los 1.000 millones que tenemos también dentro del Banco Ciudad. 200 millones que genuinamente se hicieron a partir de venta de terreno del IBC. O sea, este Banco Ciudad
verdaderamente es un banco social. Cuando, por ejemplo, todas las personas que tienen ciudadanía porteña hoy tienen una tarjeta que es de débito. Y con esa tarjeta de débito pueden acceder a la compra inmediata de un montón de productos. También nosotros suprimimos todo lo que es a partir del Banco Ciudad, lo que es la caja que es el monumento al clientelismo. No hay nada más clientelar que la caja de alimentos, lo pasamos al ticket. Sí, pero tiene que ver con la pobreza, ¿eh? Cuando habla de vivienda social tiene que ver con la pobreza, porque si no nos vamos de eje. No, simplemente sobre esto, porque naturalmente no podemos polemizar sobre todo, tengo una visión crítica del papel del Banco Ciudad. Actualmente analizás el balance del banco y no más del 20% de sus recursos están orientados a lo que tiene que ver con viviendas y créditos hipotecarios. Veo con preocupación que la orientación del banco, que a veces se presenta como de estímulo a los pobres o radicación en la zona sur, tiene mucho más que ver con el endeudamiento para consumo, ¿no es cierto? Es decir, el crédito para que un trabajador se endeude en la lógica de los restantes bancos privados. Pero dejemos nosotros ese punto de lado porque hay algo más interesante de tu análisis que me interesaba comentar. Vos señalabas que efectivamente no hay suelo y que la tendencia en las ciudades es a que la gente viva afuera de la ciudad. Ese modelo de ciudad ya ha fracasado en Buenos Aires y en el mundo. La persona que se va a vivir al country, el trabajador que se va a vivir a 30 kilómetros de la ciudad, ese modelo de ciudad colapsó. Y colapsó también en la ciudad de Buenos Aires. La especulación inmobiliaria expulsó al trabajador de la ciudad y hoy para trabajar o estudiar en Buenos Aires, más de 3 millones de personas ingresan por día. Es un colapso en el transporte, es algo que ya no se puede soportar más. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que pensar, evidentemente, otra orientación social de ciudad. Cuando yo hablo del problema del uso del suelo, cuando pensamos en el uso del suelo... ¿Sabés qué? Me gustaría, porque es algo que nosotros pensamos permanentemente, ¿qué propondrías para que esas 4 millones de personas que entran por día a la ciudad vivan? ¿Cómo hacemos para que no sé si las 4 millones. El problema es que cada vez se van más. El problema es que cada vez se van más de la ciudad. Un minuto para que cada uno tiene 20 segundos para un cierre. Ellos hablaron, yo voy a hablar. A ver, yo le quiero hablar a la ciudad de Buenos Aires, que está angustiada, que tiene miedo por la crisis económica que se está avecinando. Vamos a trabajar con el tema de los seguros de caución para los inquilinos. El Estado tiene que, de alguna manera, ayudar a aquellos que no tienen garantías y tener una política para momentos de crisis. Se viene un momento de crisis y tenemos que estar preparados para dar una respuesta al que lo necesita. Entonces, el tema de trabajar las garantías para los que están en situación de... Sí, pero están en condiciones difíciles como para acceder. Vamos a trabajar una modificación del tema de los seguros de caución y también vamos a trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con una disposición del presupuesto que ingrese por rentas generales al tema de vivienda, como para que de alguna manera sea una política de Estado y no una política de un gobierno. 10 segundos para que cada uno cierre. Bueno, nuestras propuestas: consolidar el presupuesto, terminar con las corporaciones paralelas, el suelo público como área protegida con costo igual a 0 para vivienda social y proyectos que tienen que ver con el arraigo de las personas en la ciudad, elección democrática de los directores del Banco Ciudad y un poderoso desarrollo urbano dirigido no a echar al trabajador de la ciudad, sino a arraigarlo en ella. Esta es la orientación que va a llevar el Frente Izquierda en materia de vivienda en la ciudad. Pablo Oliveto, para cerrar. No, bueno, trabajar mucho como para tener propuestas en este sentido. Ya viene haciendo la coalición cívica un trabajo en la legislatura, continuarlo y bueno, y estar preparados para que el que lo necesite en un momento que se viene difícil pueda contar con un Estado que lo respalde y lo contenga. Una cosa es hablar de diagnóstico, me parece que hay que trabajar fuertemente para anticiparnos a los tiempos y poder dar una respuesta rápida. Acevedo, para cerrar. El Estado tiene una posición indelegable que es la de ayudar y entregar viviendas dignas a aquellos que no pueden acceder por sus propios medios a ella. Pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad también indelegable que es la de generar
trabajos dignos para que la persona a partir de su trabajo digno pueda acceder a partir de un sistema de crédito a su vivienda. Esas dos cosas las estamos intentando hacer y haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a los tres por haber venido y por haberse prestado, tan predispuesto al diálogo. Y digamos, la idea es esta, tratar de generar espacios más allá del acuerdo, pero sí empezar a dialogar de propuestas para la Ciudad de Buenos Aires. Nueva pausa y cuando venimos vamos a dialogar con la candidata más votada de las elecciones del domingo pasado en la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Michetti. Cortes, amigos.